Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo videoprograma de Lógica y Misterio. Hoy vamos a hablar de una teoría curiosa que os quería comentar ya hace tiempo. Hoy vamos a hablar de la diferenciación genética apreciada en los humanos. Bien, lo primero que os quiero explicar es que los seres humanos, aquí en la Tierra, somos, o no dejamos de ser, como una colonia de hormigas, de insectos, o como una colonia de abejas. Por ejemplo, ya sé que nosotros somos humanos, claro, somos seres superiores con más conciencia que los insectos, claro está. Bien, ¿cómo os explicaría o por dónde empezaría a explicaros esto de la diferenciación? Bien, por ejemplo, hay personas, para empezar, ¿no? Hay personas que tienen la genética de la violencia. Por ejemplo, para que me entendáis, este sería, por ejemplo, un grupo. Imaginad que un individuo crece o nace en medio de un conflicto bélico en la guerra, y esta persona, además de ser inteligente, de tener un coeficiente intelectual alto o tener un cerebro que le funciona bien, ¿no? Como un ordenador que tiene una comprensión, tiene un funcionamiento muy bueno. Con la temperatura, el metabolismo, tiene un metabolismo muy bueno y su espacio-tiempo cerebral es muy bueno, además de que tiene una genética que es violenta. Esta persona nace en la guerra, entonces esta persona, su genética violenta se hará grande. O sea, esa cosa se especializará en eso. Porque ya tiene esa ventaja y se crea en un ambiente, en el ambiente especializado. Entonces, lo más seguro es que esta persona acabe ejerciendo la violencia que es la que está en sus genes. Experto en violencia. Hay gente que está preparada para esto. Por ejemplo, gente que ya nace muy grande, muy fuerte y que ya está preparada, pues acaban siendo vigilantes de seguridad, acaban siendo pues gente que se encarga pues de esto, ¿no? Hacen artes marciales a lo mejor, o no. También se puede dar el caso de una persona que nazca con los genes violentos, pero se crea en un ambiente pacífico y de educación, por ejemplo, y entonces ese gen lo va durmiendo porque espabila, porque especializa otras partes, otros segmentos de su genética. Entonces la parte violenta se va bajando hasta que la persona se va haciendo mayor y al final pues se queda como más dormida la parte violenta, que siempre está ahí latente, pero su parte evolucionada es la parte de la educación, la parte de la cordura, la parte de la no violencia, por decir algo, ¿no? De la civilización, de ser civilizados, no ser bárbaros. No bárbaro o vikingo o como se suele decir. Esto es un ejemplo. El ejemplo de la genética, por ejemplo, el toque genético de la violencia. Eso está en la genética. Luego, claro está, interviene siempre el factor ambiente. Por ejemplo, es como decía yo, ¿no? Como una colonia de hormigas. Están las hormigas, que son las hormigas soldado, ¿no? Las hormigas más que son soldados. Hay hormigas que se encargan solo de defender el hormiguero. Y de defender a el resto de hormigas, que a lo mejor están las hormigas trabajadoras. Hay un gran grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto también quiero decir, esto está en los hombres y en las mujeres, aunque en diferente modo, ¿no? Porque es diferente, ¿no? La mujer tiene la genética también diferente al hombre en algunas cosas desarrolladas. Cerebro, bueno, todo lo que podemos, todo lo que sabemos. Luego están, por ejemplo, los genes de la estructura social humana. Por ejemplo, hay personas, ya sea hombres o mujeres, que tienen la genética para procrear. O sea, hay una gran parte de la población
que se encargará de procrear individuos, porque lo tienen en la genética. De hecho, todo el mundo lo tiene en la genética esto, pero hay gente que lo tiene más. Madres, niñas, que nacen para ser madres independientemente de su ambiente, porque lo tienen dentro, igual que hombres nacen para tener su familia y sus hijos. Entonces, hay una parte de la población, que es la parte de la población que son guerreras por genética, por diferenciación genética. Hay una parte de la población que son de estructura social para sacar más individuos para el desarrollo de la especie, que son la parte de las familias, que esto también está en la genética. Luego está, por ejemplo, otra parte de la genética, por ejemplo, podríamos decir que serían, por ejemplo, los líderes, el liderazgo. Hay personas que tienden al liderazgo, a mandar. Por ejemplo, ¿no? Independientemente de su ambiente, tal vez una persona que sale ya en una familia preparada, ¿no? Para mandar lo tiene más fácil para evolucionar, para especializarse en esa parte genética que él tiene, ¿no? Para ser líder. Entonces, al haber nacido en una familia así, acomodada, con esa ventaja, entonces puede utilizar esa parte genética que ya la lleva él de serie, y entonces lo que hace es estar como en armonía, independientemente del ambiente. Por ejemplo, esta persona nace en un ambiente pobre, en un barrio, en una barriada marginal, y es posible que si se mezclan los factores de genética de liderazgo, se puede mezclar también la parte genética de... Incluso la humildad está en la genética. Humildad, fuerza, no fuerza, inteligencia, funcionamiento del cerebro, da igual de dónde salga esta persona, acabará en el mismo sitio. Le costará más, luchará más, no será tan fácil, pero acabará en el mismo sitio o conseguirá las ventajas que necesita, que él cree necesarias para su justo funcionamiento o su justa vida. Por ejemplo, otro ejemplo, hay personas que nacen preparadas para ser músicos o pintores, o tienen la genética preparada para ser artistas, el arte, ¿no? Hay personas que nacen para tocar un instrumento y hay personas que se pueden tirar toda la vida estudiando música que nunca tocarán un instrumento bien. ¿Por qué? Porque está en la genética. Igual que hay personas en nuestra sociedad, pero bueno, no son muchas tampoco, no sé si es decían que era el 1% o así. Hay personas que son depredadores, que son psicópatas, lo tienen en su genética. Claro está, va relacionado con su coeficiente intelectual y donde se hayan criado, y si tienen algún tipo de diferenciación o mutación genética diferente, que se le llama, ¿no? Hay psicópatas, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, un psicópata que se críe en Irak o Irán o en algún país que esté en guerra ya directamente, pues ya lo tiene bien porque hará lo que su genética le pide, que es matar, asesinar, depredador. Hay gente que es así. Hay depredadores que son psicológicos, que nacen para eso. No son depredadores físicos o psicópatas físicos. ¿Por qué? Porque se han creado en una sociedad. Por ejemplo, se han criado en un ambiente de clase alta. Por ejemplo, un psiquiatra, hay un psicópata que se ha criado en una familia educada, un buen ambiente, y entonces su parte psicopática la ha bajado porque la persona, el individuo ha evolucionado y entonces ha desarrollado otras cualidades más positivas que le sacan de esa psicopatía. Aunque la psicopatía la puede tener dormida. Pero incluso puede cambiar, evolucionar y
y ser una persona completamente distinta. O sea, convertirse en alguien más normal sin necesariamente ser un psicópata toda la vida. Depende también de el ambiente, de cómo funcione esa persona en el ambiente. Luego también hay personas, como digo yo, que hay psicópatas mentales que te absorben la energía, lógicamente, y que, como también están criados en buena familia, pues jamás la cagarán, a no ser que sea en su intimidad. Y sin que nadie los pille. Son gente que jamás querrán quedar mal delante de una persona. Querrán siempre enseñar una imagen y quedar bien. Ahora, como los descubras, entonces sí, que ya, olvídate, desaparece. Como veis, lo que os quería explicar es que no nos diferenciamos tanto de una colonia de insectos. Claro, somos más complejos. Y yo creo que en un futuro nosotros nos acercamos a esto, a comunicarnos directamente como las abejas o las hormigas no, pero puede que las abejas sí, o algún tipo de insectos que se comunican directamente. O sea, no tenemos antenas, pero las harán los chips antenas y nos podremos comunicar directamente todos a la vez. Y habrá alguien que hará como el rey o la reina, como la abeja reina, y será la que los demás seremos los zánganos, los trabajadores, los soldados, los que creamos descendencia, para que veáis que con todo esto hay una diferenciación genética. Y esto nos condiciona. Luego está claro nuestra capacidad intelectual y en el ambiente en el que nos criemos. Pero en última instancia habrá más facilidad para lo que tú tienes tu genética. Por eso hay que encontrar lo que uno debe saber hacer. O elegir el camino. Bueno, chicos, hoy se queda así. Hoy os traigo esto. Bueno, si queréis saber más, pues decídmelo lo que queráis. Como siempre, muchas gracias a todos los que me comentáis. Os doy un montón las gracias. Y no os olvidéis de compartir y poner me gusta. Un abrazo a todos y hasta el próximo videoprograma. Adiós. Deu.